creído en el Señor, que siguen, que la iglesia sigue viva. La iglesia no va a morir, la iglesia sigue viva porque el Señor dijo que Él vendría por su iglesia. Amén. Yo espero que usted esté listo, que tenga su Biblia, sus apuntes y agradecerle al Señor Todopoderoso. Agradecerle al Señor Todopoderoso por este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro y yo les invito para que demos a Él toda la honra, toda la gloria al Señor. Y incline su rostro y oremos juntos. Padre, agradecemos por este momento tan especial que tú nos regalas. Qué bendición tenemos en esta mañana, Señor, de hacer que este domingo, que es un domingo de resurrección, que es un domingo de vida, nos hemos congregado, Señor, no alrededor de la voz de un hombre, no alrededor de las palabras de un hombre, nos hemos reunido en el nombre poderoso de Jesús para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria, Señor. Gracias, buen Jesús, por este momento tan especial que tú nos regalas. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, Señor. Nuestras manos están agradecidas contigo, Señor, nuestro corazón. Y ahí donde usted está, levanta tus manos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por todas las maravillas, por todo lo que ha llegado a tus manos. Dele gracias a Dios por esa familia que Dios te ha entregado. Dele gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Dele gracias al Señor porque sus promesas han sido reales en nuestras vidas. Sus promesas son vida, son espíritu. Dígale, Señor, muchas gracias. Gracias por tanta misericordia que tú has tenido, Señor. Gracias por el cumplimiento de tus promesas. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará el mal. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa, Señor. Hemos visto que nuestros hijos, a pesar de que tal vez no tienen un compromiso genuino contigo, Señor, tú los has guardado, Señor. Nosotros reconocemos delante de ti, Señor, que nuestra familia necesita un compromiso más contigo. Pero también sabemos, Señor, que la misericordia tuya los ha alcanzado. Gracias, Señor amado, Señor. Yo oro creyendo, Señor, en lo que tú has dicho, en tus promesas, Señor. Señor, y decretamos lo que dice tu palabra, Señor, que tu pueblo nunca mendigará pan, Señor. Que tu pueblo, tú lo acompañarás. Tu palabra lo dice, Señor, y decretamos esa palabra, Señor, que aunque andemos en valles de sombra de muerte, tú estarás con nosotros, Señor. Derrama, Señor, sobre cada familia una bendición especial, Señor, en esta hora. Coloca sus corazones en paz, coloca sus mentes en paz, Señor. Cualquier situación, Señor, que se haya vivido durante la semana, Señor, la colocamos delante de ti, Señor. Nosotros como iglesia, como una iglesia redimida por la sangre de Cristo, una iglesia, Señor, rescatada en el nuevo pacto, Señor, porque nosotros hemos sido rescatados en el nuevo pacto. Esa iglesia, Señor, sabemos que tu venida, Señor, que tú vienes por segunda vez, Señor. Sabemos que cada día tenemos que estar preparados, Señor, porque no sabemos si es esta noche, Señor, que tú vienes por tu iglesia. Si esta noche, Señor, no lo sabemos, Señor. No sabemos, Señor, si esta es la última transmisión, Padre de la gloria. No lo sabemos qué va a pasar dentro de 3 horas, 4 horas, Señor. Pero lo que sí sabemos, Señor, y estamos seguros, Señor, es que en tu mano estamos. Señor, en tus manos estamos, Señor. Dígalo allí, estamos en tus manos, Señor. Nombre tu familia, Señor. Padre, la familia Salas de la Pava están en tus manos. Vamos, nombre allí, la familia, nombre tu apellido, nombre. La familia Salas de la Pava están en tus manos. La iglesia cristiana Amor y Paz están en tus manos, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Tu mano poderosa está sobre nosotros. Tu mano poderosa está sobre nosotros. A ti sea toda la honra, toda la gloria
en el nombre eterno y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, todos estamos bien, listos, se escucha bien, todo bien. Bueno, estamos aquí organizando, ¿no? Quiero de una otra forma recomendarles, ¿no? Recomendarle a todas las personas que tal vez ayer por cuestión de trabajo no estuvieron en el ayuno. Hay cinco declaraciones que hay que hacer durante toda la semana. Entonces, como tenemos el tiempo, y yo le invito para que ingrese a la página de la iglesia y vea el ayuno, hermano. Ahí está grabado, vea el ayuno. Amén. Y hay cinco declaraciones que debemos de hacer. Amén. Ahí está la explicación. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo, cuando usted declara que Jesucristo es el Señor, hermano, usted, ningún otro poder, ninguna autoridad puede, hermano, estar sobre tu vida. Amén. Pero también hay otra declaración, soy sano. Amén. Hay unas promesas allí, por sus llagas. Amén. Soy sano. Pero también tenemos que declarar, hacer una declaración. Mis necesidades, Él las suplirá. Amén. Mis necesidades, Él las suplirá. Pero también hay que dar una declaración, una palabra. Amén. Aleluya. Amén. No me voy a preocupar. Amén. Los textos bíblicos están ahí, pero también Jesucristo me dará sabiduría. Jesucristo me dará sabiduría. Entonces son cinco confesiones, cinco declaraciones que usted debe tener. Yo le animo para que por favor todos juntos trabajemos en unidad. Amén. Usted hoy en la tarde vaya a la página, escriba allí, lea, escuche. Yo sé que muchos no lo hicieron por cuestión de trabajo, pero bueno, ahí estamos para que todos juntos trabajemos. Amén. Estamos pasando este mar y vamos a pasarla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listos, preparados. Yo le invito para que vaya al libro de los Jueces. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Voy a hacerlo muy pausadamente. Fue una palabra que Dios me entregó, ¿verdad? Hay momentos en que empiezo a buscar el rostro del Señor. Empiezo a esperar en el Señor para que el Señor nos dé la palabra, ¿verdad? Es un tiempo, tengo una responsabilidad delante del Señor y ayer fue un día muy especial para mí, empezar a buscar el rostro desde la madrugada y lo que el Señor quería era que yo le adorara, que yo le buscara y empecé a buscarle, empecé a leer la porción de la palabra, ¿verdad? Pero Dios no había colocado nada en mi corazón todavía sobre la palabra, pero ya en horas de la noche y la madrugada Dios ministró mi vida sobre la palabra. Y por eso hoy quiero compartir esta palabra y que usted esté muy pendiente de ella. Amén. Aleluya. Jueces capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 5 y después vamos a leer el 24 y el 25. Dice así la palabra. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será ¿qué? Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pasemos al 24 y al 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová, ¿qué pasó? Lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana quiero que esté bien pendiente
Es una palabra de poder, una palabra que te va a empoderar, una palabra que te va a ubicar. Es un mensaje de Dios que tenemos que tener muy presente todos. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a tocar el tema, un momento de crisis y lo que Dios busca de los hombres en esos momentos de crisis. Un momento de crisis y lo que Dios busca de nosotros en esos momentos de crisis. Dios está esperando algo de nosotros en esos momentos de crisis. Amén. Entonces, esté bien pendiente de la palabra, lo voy a predicar muy pausadamente para las personas que están escribiendo. Me han dicho, pastor, más lento que estamos escribiendo. Bueno, entonces lo voy a hacer. Amén. Nosotros tenemos que aprender a ubicarnos en esta crisis. Nosotros tenemos que aprender en cuál es nuestra ubicación, cuál es nuestra ubicación en esta crisis, cuál es nuestra ubicación. Y a veces no sabemos cómo ubicarnos en estos momentos de crisis, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar que como creyentes debemos de tener? ¿Cuál es el papel que debemos de tener nosotros en estos momentos de crisis? ¿Verdad? Aquí vemos una palabra, ¿verdad? Había un pueblo en un momento de crisis, pero nosotros estamos pasando un momento de crisis. ¿Y qué es una crisis? La crisis es una situación grave, ¿verdad? Grave. Y esa situación grave es una situación de peligro. Amén. Y esa situación de crisis desarrolla un ambiente peligroso. Entonces nosotros estamos en una situación grave, en una situación crisis, es un peligro. Amén. Y es un peligro que se desarrolla, ¿verdad? Y de una u otra forma asusta, nos asusta porque no creamos, esto nos trata de confundirnos. Pero nosotros tenemos que aprender a ubicarnos en medio de esta crisis. La crisis no es algo nuevo. La crisis siempre ha existido por generaciones. Dios no se equivocó, Dios nos permite pasar esta crisis y vivir esta crisis porque Dios está empoderando a su iglesia. Cada vez que el pueblo de Dios pasaba una crisis había una enseñanza, había la intervención de Dios. Amén. Aquí vemos en este pasaje, aquí vemos que en este pasaje había una crisis. Amén. ¿Y cuál era la crisis que había? Había una invasión. ¿Y la invasión de quiénes? De los filisteos. Había una crisis. Yo quiero que usted empiece a mirar. Hoy hay una invasión aquí, hay una crisis, ¿verdad? ¿Y quién eran los filisteos? Los filisteos eran un pueblo de mar, ¿verdad? Ellos eran un pueblo que navegaban y conocían muy bien el mar, pero también era un pueblo que dominaba. Navegaba, ellos iban por todos lados, se están entendiendo, por todos lados, y ellos iban dominando, ellos iban corriendo. Amén. Ellos dominaban todos los pueblos que podían, los iban dominando. Los filisteos era un pueblo muy fuerte. No lo podemos desconocer, que los filisteos eran un pueblo muy fuerte. Ellos habían invadido a Israel. Habían tomado la zona más productiva de Israel. Era esa zona marítima, ellos, ¿verdad? Ellos habían tomado la zona más productiva de Israel. Ellos eran muy poderosos. Y ellos eran poderosos porque tenían un secreto. ¿Cuál era el secreto que los filisteos tenían? ¿Amén? ¿Cuál era ese secreto que los hacía muy poderosos en esa época? ¿Cuál era el secreto? Y el secreto que ellos tenían era que ellos manejaban el hierro. Ellos sabían manejar el hierro, ¿verdad? Y de esta manera ellos dominaban. Ellos tenían espada. Ellos habían hecho sus espadas y esto lo guardaban en secreto. Cuando ellos sacaban las espadas, ellos, hermano, habían hecho esto en secreto y eso los hacía poderosos en ese tiempo.
¿verdad? El pueblo de Israel no tenía las armas. Los únicos que tenían la espada, era el rey Saúl y su hijo. Pero del resto del pueblo no lo tenían. Entonces, los filisteos eran fuertes. Esa era la fortaleza que ellos tenían, sus herramientas, sus espadas. Mire lo que dice. Vamos a Primera de Samuel. No deje de perder Jueces. Colóquele ahí una hojita, bueno, como usted quiera. Primera de Samuel 17. Para que usted se dé cuenta. Primera de Samuel 17, versículo 4, la batalla de David y Goliat, para que veamos quién era el que se estaba enfrentando allí al pueblo de Israel, los filisteos. Ahora entendemos que ellos no tenían armas, pero tenían un Dios todopoderoso. Mire, leamos por favor Primera de Samuel 17. Dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, versículo 3, a Israel. Estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿qué? Goliat de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un ¿qué? Y un palmo. Y traía un casco de bronce. Esto lo hacían ellos, un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota como de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iban su escudero delante de ellos. Ahí vemos que era un equipo poderoso. ¿Por qué? Porque tenían la última tecnología de esa temporada, de ese tiempo. De esta manera ellos dominaban a través de una manifestación de tecnología. Hermano, ellos manifestaban, sus carros eran poderosos. Cuando veían los carros de los filisteos, la gente temblaba. Ellos hacían espada, ellos eran los encargados. Nadie como ellos, ¿verdad? Nadie como ellos podían hacer espada, ¿verdad? Cuando los israelitas tenían que trabajar, tenían que comprarle a ellos los azadones, las mallas para arar, tenían que comprarle, ellos los tenían dominados. Toda la herramienta que Israel tenía para trabajar tenía que comprárselo a los filisteos. Pero también sucedía algo, que cuando esas herramientas perdía el filo, ¿sabe quién eran los encargados de sacarle el filo? Ellos, los filisteos, tenían que comprarle y fuera de comprarle, pagarle para sacarle el filo. Qué tremendo, ¿verdad? Tenían que comprar y para sacarle el filo también. Y el pueblo estaba viviendo un tiempo de crisis. El tiempo de crisis, ¿por qué? Porque ellos habían tomado la zona más fértil. Habían tomado todo el sur de Israel hasta el monte Carmelo, toda la zona marítima, ellos la habían tomado. Ellos estaban de una u otra forma sometidos. Ellos estaban sometidos, ¿verdad? Todas las herramientas, todas las estrategias lo tenían los filisteos. Pero no solamente los dominaban a través de esa parte comercial, de la parte productiva, sino que también estos filisteos tenían un área espiritual. También tenían un dios para ellos, un dios pagano que se llamaba Dagón. Entonces, mire que el pueblo de Israel estaba sometido terrenalmente, pero espiritualmente. Y ese Dagón era el que cuidaba las cosechas.
Estaba pendiente para quitarle la productividad a este pueblo. Amén. Pero la palabra del Señor nos indica, vuelva a jueces, hermano. Esto es poderoso para usted y para mí. Amén. Y entendí, hermano, que Dios nos preparó para este tiempo. Dios está empoderando a su iglesia en este tiempo. Toda la vida ha habido crisis. Todas las épocas han habido crisis y esta nos tocó a nosotros. Pero la bendición que tenemos es que tenemos a Dios como aliado de su pueblo. Que tenemos a un Dios maravilloso. Amén. Entonces dice la palabra del Señor ahí en Jueces 13. Que Dios mete su mano como siempre lo ha hecho. Amén. Él mete su mano. Él mete su mano siempre a través de su pueblo. Cuando el pueblo estaba en esclavitud en Egipto, Él metió su mano y le dio una palabra a Moisés de libertad. ¿Sabe algo? Cuando el pueblo de Israel estaba sometido sobre Goliat, sobre ese imperio, sobre esas palabras de Goliat, hermano, Dios levantó a un David. Cuando el pueblo, cuando la nación se corrompió, ¿verdad? Dios trajo salvación a una familia a través de Noé. Y si usted mira todas las historias de la Biblia, han habido épocas. Y si usted le pregunta a sus abuelos, también ellos pasaron por momentos de crisis. Y vemos el plan de Dios, cómo Dios los guardó. Entonces, Dios metió su mano. Diga conmigo, Dios metió su mano. Amén. Y Dios empezó a meter su mano. Porque Dios iba a levantar un hombre que iba a empezar a luchar contra los filisteos. Versículo 2 ahí, Jueces 13:2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido un hijo. ¿Verdad? Dios buscó una mujer hebrea para empezar un proceso de libertad. ¿Verdad? Dice la escritura que era una mujer estéril. Y Dios le da unas indicaciones a esta mujer. Y quiero que esté bien atento. Quiero que esté atento, porque Dios inquietaba mucho mi vida, que así como le dio las indicaciones, a los padres de Sansón, también Dios nos quiere dar indicaciones a nosotros, porque la Biblia, la palabra de Dios es actual. Y dice la escritura en el versículo 5 ahí, Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vuélvalo a leer. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Escúcheme bien. Nazareo es muy diferente a nazareno. Quiero que lo tenga bien presente. Nazareno es el que había nacido en Nazaret, pero el nazareo era un hombre, una mujer que Dios había delegado sobre él una bendición. Era un hombre que tenía un voto especial. Era un hombre que tenía de parte de Dios una bendición. Era un tiempo donde Dios separaba. Amén, Dios separaba. Entonces Nazareo significa el que es separado, el que es asignado para algo, el que estaba determinado para algo. Pero dice la escritura, dice la palabra, que el Señor le dio unos requisitos. Estos votos,
¿verdad? Eran unos votos que tenía. No eran votos permanentes, era por un tiempo, por una temporada. Como cuando tú haces una promesa de parte de Dios, yo voy a hacer esto por este tiempo, ¿verdad? Entonces, esos votos tenían una condición. Esos votos tenían unos símbolos. Y era la única manera que podía haber libertad en medio de esa crisis. Y esos son los 3 características que nos van a ayudar. Esas son las 3 características. Amén. ¿Cuáles eran las 3 características? No se podía cortar el cabello. Diga conmigo, no se podía cortar el cabello. No podía beber vino de sidra. No se podía acercar a un cuerpo muerto, ni aún de su propia familia. Entonces, quiero que sepa que Dios siempre va a levantar hombres para dar una palabra. Dios va a levantar a hombres para unir un tiempo difícil y para entrar a una temporada nueva. El Señor, recuerde que Samuel, su mamá lo consagró a él. ¿Se acuerdan? Era una mujer estéril, pero también lo consagró a él. Y Samuel fue el hombre que ungió el nuevo rey. Recordemos que Juan el Bautista, ¿se acuerda? También Juan el Bautista era estéril su familia, su mamá. Y Dios preparó a Juan el Bautista para unir un tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios siempre pone a alguien en un lugar determinado para una crisis específica. Pero hoy Dios le ha puesto a usted y a mí en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, pero Dios nos está empoderando a usted y a mí. Amén. Dígale al que tiene a su lado, Dios nos está empoderando. Amén. Amén. Y estas características debe de tener un hombre de fe en estos tiempos de crisis. Esta palabra fue para el tiempo de Israel, pero también esta palabra es para nosotros los que hemos recibido a Jesús. Amén. Vamos a ver rápidamente esas 3 características. Ellos eran poderosos. Mire qué hermoso. Eran poderosos porque ellos eran los únicos encargados de manejar el hierro. Ellos tenían la última tecnología. Y pueda que nos enfrentemos a lo que nos enfrentemos, pero tenemos a un Dios siempre poderoso. Un Dios que nos dará una palabra. Un Dios, hermano, que en medio de este valle, en medio de esta crisis, Dios cumplirá su propósito en usted y en mí. Dios nos guardará. Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Soy sano. Mi necesidad está en las manos de Él, ¿verdad? No me voy a preocupar. Dios me llenará de sabiduría. ¿Sabe? Esta mañana va a haber algo poderoso. Hay gente que ha venido pidiendo sabiduría. Hay gente que ha venido pidiendo doble porción de la bendición. Y el Señor ministraba esta madrugada y me dijo, dígales que este es el tiempo de la nueva porción, de la doble porción, de la sabiduría. Aleluya. Entonces dígale al que tiene a su lado, Dios nos preparó. Dios nos ha permitido estar en este tiempo de crisis porque nos está equipando. Aleluya. Amén. Lo primero, vamos a ver rápidamente estas 3 características. No se podía cortar, ¿qué? El cabello, ¿verdad? No se podía cortar. Estamos hablando en términos espirituales. Esto me llamó la atención. En el pueblo hebreo, escúcheme bien, en el pueblo hebreo, los hombres utilizaban el cabello corto. En el pueblo hebreo, los hombres utilizaban ¿el qué? El cabello corto. Entonces, el cabello largo tenía una identificación, identificaba cuando el nazareo salía, ¿verdad? Porque no era el único, había muchos. Tenían una identidad y esa identidad la mostraba. El nazareo con ese cabello largo era identificado, ¿verdad?
identificado a través de sus camellos, que era un hombre de Dios. Cuando lo veían, sabían que era un hombre consagrado a Dios, ¿verdad? Que Dios, a través de ellos, Dios había dado una identidad. En estos tiempos de crisis, Dios está esperando que su pueblo, que su iglesia, mantengamos la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Que en medio de esta crisis veamos que somos diferentes. Amén. Amén. Mire que a mí me llamó la atención. El nazareo no llevaba una túnica. ¿Sabe por qué? Porque la túnica tal vez en la mañana la usaba y en la tarde se la quitaba. Pero el cabello representaba una identidad continua. Amén. El hombre quiere decir que si usted encontraba al nazareo en la mañana en el supermercado, él seguía con el cabello. Ahí, si lo encontraba en la tarde, ahí en la ermita, también ahí estaba. Si lo encontraba en la tarde, ahí en el Parque El Ingenio, él seguía con su cabello largo. Eso significaba que tenía una identidad. Amén. Tenía una identidad en todo momento. En todo momento. Y eso significaba, ¿verdad? Si tal vez era una túnica, se la podía quitar. Y eso es lo que Dios está reclamando ahora a su iglesia. Eso es lo que Dios, eso es lo que nos va a empoderar para sacar de esta crisis. Que nosotros tengamos una identidad en Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Amén. Eso es lo que Dios está empoderándonos a nosotros en este tiempo. Que nosotros nos levantemos con una identidad. Identidad para al hablar. Identidad para expresarnos. Identidad, hermano, para entender, hermano, que somos de Cristo y seguir obedeciendo, hermano. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros en estos momentos de crisis. Que tengamos ¿qué? Identidad. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? En esos momentos de crisis, es ahí donde está la protección. Cuando usted se identifica, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Entonces, mire, él iba con el cabello largo, los otros con el cabello corto, pero lo veían y ya decían, él es apartado de Dios. Él marca la diferencia. Mire cómo habla, mire cómo se expresa. Entonces, en este tiempo de crisis, hermano, tenemos que tener identidad. Amén. Amén. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos estamos comportando en este momento de crisis? ¿Cómo nos estamos comportando como cristianos? ¿Qué es lo que estamos aceptando en este tiempo de crisis? ¿Y qué es lo que estamos rechazando en este tiempo de crisis? Porque en este tiempo de crisis, hermano, el enemigo también se va a señorear para hacernos propuestas que no son. Y tenemos que pararnos también a rechazar. Amén. Para que entiendan ustedes, ¿verdad? Y los demás entiendan que tú eres diferente. Eso nos va a mantener firmes. Eso nos va a mantener firmes nosotros en los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis, eso nos va a mantener firmes. Amén. Dígale al que tiene a su lado, eso nos va a mantener firmes en el tiempo de crisis. Amén. Eso nos va a mantener firmes en el tiempo de la crisis. Que usted se mantenga con su identidad. Amén. Que usted sepa que en medio de esta crisis usted puede decir, Dios está conmigo. El Señor está conmigo. Dios está conmigo. Amén. Él no me ha abandonado. Él no me ha dejado. Aleluya. Y así, hermano, es que tenemos que sostenernos en esta crisis. Amén. Dígale al que tiene a su lado, hay que tener identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos estamos expresando? Nos estamos dejando contaminar con lo que todos hablan. Hermano, muy pocas veces he salido. Muy pocas veces he salido. Hermano, pero he tenido que escuchar. He tenido que escuchar a muchos, hermano, ahí hablando mal, diciendo cosas. Hay gente que, hermano, que ahí en medio de la crisis, hermano, hace poco tuve que pedir una medicina
Y una señora y dos señores se juntaron y hablaban y decían, llevamos tiempos difíciles. Y decían unas palabras, hermano. Y yo miraba y yo decía, Señor, tú has sido bueno conmigo. Tú has sido bueno conmigo. Sabe, Dios ha guardado mi vida. Y mientras ellos se quejaban de que no había alimento, mientras ellos se quejaban de que no había comida, de que no habían podido pagar sus recibos, oh hermano, yo veía la mano de Dios. Yo veía la mano de Dios todopoderoso. Yo veía esa mano de Dios obrando, hermano, y yo entendía que yo marcaba diferencia, amén. Y después, ya cuando me tocaba el turno, ¿verdad? Un señor me dijo, Señor, ¿y usted cómo le ha ido? Le dije, para la gloria de Dios, bien. Para la gloria de Dios me ha ido bien. Amén, me ha ido bien. Y yo entendí que yo tenía una identidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios está buscando de usted y de mí. Que en medio de esta crisis tengamos identidad. Amén. Tristemente hoy muchos han robado. Se han perdido su identidad. Se han unido con los filisteos. Muchos, hermanos. No solamente unos, muchos, hermanos. Y eso ha dolido el corazón de Dios. Otros se han, perdone la expresión, revolcado con los filisteos. Lo que los filisteos ofrecían, hermano. Eso. Dios es bueno. Y su fidelidad es para siempre. Amén. Para siempre. Entonces dígale al que tiene a su lado, en estos tiempos de crisis hay que tener identidad. Leamos ahí en Jueces 13, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, ¿verdad? Lo segundo que este hombre tenía, no debía de beber ¿qué? Vino, ni sidra, nada fermentado. Amén. Eso significaba que era una persona con lucidez. Que era una persona con lucidez, ¿verdad? Una persona con lucidez es una persona que analiza las crisis. Y hoy en tiempos de crisis, Dios, hermano, Dios nos está diciendo, este es el tiempo para tener lucidez. Cuando una persona bebe, hermano, esa persona baja su capacidad de lucidez, ya no es el mismo. Por eso hay una campaña, no deja las llaves, ¿verdad? El necio dice, no, es que me tomé 3 nomás, 4, no más, una nomás, no. Lo ha dicho los médicos y tenemos médicos en la iglesia. Y ellos me han dicho que con uno se pierde la lucidez también. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo, que para nosotros pasar esta crisis tenemos que tener una identidad. Pero también tenemos que aprender a tener discernimiento, tener lucidez. Lucidez para discernir una cosa de la otra. Cuando usted mantiene la lucidez clara, ¿quién es usted? Usted mantiene su fe. Diga conmigo, voy a mantener mi fe. Amén. Amén. Por eso, en estos tiempos de crisis, cualquier persona, hermano, cualquier persona se está dejando llevar de la corriente. Y quiero hacer un pare aquí, hermano. Hoy las redes están saturadas. Y como nunca, pues yo también reviso las redes, ¿verdad? Y he visto unos mensajes, hermano, que no son de Dios. Pero me duele ver gente, hermano, que yo conozco. Amén, gloria a Dios. No disciernen. No tienen la lucidez en esta crisis. Tenemos que aprender en esta crisis a tener lucidez. ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Qué triste, hermano, que en la mitad del camino, llegando a la meta, donde Dios viene, nosotros nos desviemos. Siempre me ha quedado en el corazón esto, y lo he contado. Una de las ovejas mías, hermano, o del Señor que pertenece a la iglesia, ella me dijo, yo no escucho a nadie más. Yo no escucho a nadie más. Oh, me pareció sabio eso. Yo no tengo por qué escuchar más. Yo estoy recibiendo buena palabra y yo no tengo por qué escuchar más. Pero hoy, hermano, estamos así, saturados, recibiendo. Entonces no tenemos la lucidez. En este tiempo de crisis, hermano, tenemos que tener identidad. Diga conmigo, identidad y lucidez para pasar esta crisis. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Por favor, alguien allí que diga amén. Alguien que diga amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Amén. Lo tercero, ahí en el cuarto, dice, ni comas cosa que inmunda. Ese nazareo no se podía acercar a ningún cadáver muerto. Esto tiene una connotación espiritual. Amén. En este tiempo, hermano, hay corrupción. En este tiempo hay corrupción, hermano. Es un tiempo muy peligroso. Es un tiempo muy peligroso. Hay corrupción. Dice que el que se acerca al necio muere. Entonces, este tiempo, hermano, de crisis, tenemos que tener bien presente nosotros y ser correctos en todo. En este tiempo de crisis, tenemos que aprender a ser correctos en todo. Hoy Dios nos está diciendo a usted y a mí, ¿verdad?, que nos debemos de levantar como esos nazareos espirituales. Como esos nazareos espirituales. Tener identidad. Tener identidad. Ser lo que somos, hermano. No ser una cosa en la iglesia y otra cosa. No ser ahí usted ahí en la pantalla. Que mamá lo vea. Que la mamá lo vea. Ay, qué lindo. Y ser otro afuera. Sino que usted tenga identidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios está llamando. Si usted quiere pasar de esta crisis, cuide lo que usted habla, cuide lo que usted dice. Yo no estoy aquí improvisando. Fue la palabra que Dios nos dio para nosotros. Y tengo una responsabilidad delante de Dios. Y como un hombre que tiene que dar cuentas a Dios por el pueblo que le ha dado, quiero que sepa que esta es la palabra que Dios quiere. Siempre ha existido crisis, pero siempre ha existido la mano poderosa de Dios. Siempre ha existido la intervención de Dios sobre su pueblo. Pero Dios, en medio de esta crisis, cuando nos reunamos, Dios está esperando que cuando nos reunamos lleguemos hombres y mujeres con identidad. No hombres y mujeres que tengan que decir, hice esto, hice lo otro. No, hermano. Sino hombres y mujeres con identidad, hombres y mujeres con discernimiento, con su mente intacta, con sabiduría. Amén. Pero también hombres y mujeres que cuando termine esto y nos volvamos a reunir, usted pueda levantar sus manos y decir, todo este tiempo yo fui correcto, correcta delante de Dios, correcta con lo que es de Dios, correcta con los hombres. Amén. Por eso yo les digo, hermano, aquí está un ministro de Dios orando por ustedes. Y quiero decirle con todo mi corazón, hermano, y aprovecho esta oportunidad. Si Dios a usted, hermano, le ha bendecido y usted está pagando arriendo, pague el arriendo, hermano, páguelo. Pague todos los compromisos que usted tiene, hermano, hágalo. Amén, hágalo, cumpla, sea correcto. Amén. Aparte también su ofrenda para Dios. Sea correcto en todo. Sea correcto, sea correcta en todo, hermano. Porque esta crisis se gana primero con la ayuda de Dios, pero también teniendo identidad, hermano. Y el enemigo ha querido envolvernos. Dios va a tener cuidado de nosotros. Dios nos va a bendecir. Pero Dios también espera que seamos correctos en todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser correctos, hermano. ¿De qué nos sirve? Amén. Aquí hay gente, hermano, que me ha llamado. Pastor, ya empecé a trabajar. Pastor, ya me dieron. Y mi consejo es, ¿cómo va? Pastor, debo colegio. Pague el colegio. Pague el colegio. Pague. No interesa que el gobierno haya dicho que si no paga arriendo, pues llegue a un acuerdo. Si usted Dios lo ha bendecido, hágale. Amén. Pague ese arriendo. Pague los servicios. Pague los compromisos. Páguelo. Amén. Y también le he dicho, aparte su ofrenda, apártela. Amén. Usted está demostrando, Dios me ha bendecido. Dios está conmigo en medio de esta crisis. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde. Que Dios nos bendiga por su palabra. ¿Cuántos pueden decir, bendito sea la palabra del Señor? A ver, ¿alguien puede decir ahí? Ahora yo lo voy a leer. Amén. Es muy importante, hermano, que usted escriba su nombre, el de su familia. Estamos respondiendo. Cada día llegan mil.
1200, 1300, 400, 600, no alcanzamos, hermano. Pero estamos escribiendo ahí. Amén. Será un tiempo poderoso. Dígale al que tiene a su lado, Dios nos ha bendecido hoy una vez más con la palabra. Dios nos ha bendecido, amén, una vez más con la palabra. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos de crisis. Hombres con identidad. Que donde yo vaya, en el ambiente donde esté, yo sepa quién soy yo en Cristo Jesús. Amén, en Cristo Jesús. Que yo me comporte, hermano. Que yo me comporte como lo que soy en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Dios está buscando. Pero Dios también quiere que tenga lucidez. Que tenga claridad en la cosa, que usted sepa discernir, esto me conviene, esto no me conviene. Que tenga lucidez. Y cuando usted tiene lucidez, usted tiene paz. Y cuando usted tiene paz, usted también tiene fe. Amén. Pero también el Señor está esperando de nosotros, hermano. Está esperando que seamos correctos en todo. Eso está esperando el Señor. Amén. Usted que me está viendo, sea correcto. Sea correcto. Y deje que la palabra del Señor llegue a su corazón. Amén. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y Dios es fiel y maravilloso. No olvide que esta semana, hermano, los que no estuvieron en el ayuno, por favor, escúchelo. 5 declaraciones. Estamos esperando la gente que mandó ahí la foto, hermano, con esas 5 declaraciones, hermano. Todo esto lo tenemos allí guardado, hermano, para tener un mural el día que Dios nos permita congregarnos. Amén. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Levante su mano, déjame bendecirle en esta mañana conforme a la palabra del Señor. Amén. Y yo espero que esta mañana haya sido de bendición para su vida. Que esta semana usted dé las declaraciones. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Soy sano. Mis necesidades Él las suplirá. No me voy a preocupar. Jesucristo me dará sabiduría. Amén. Levante su mano y déjame bendecirle. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre el pueblo. Eso le dice el Señor al sacerdote. Y hoy como ministro del Evangelio pongo el nombre de Jesús sobre tu casa. Pongo el nombre de Jesús sobre aquellos que están afectados en su salud. Pongo el nombre de Jesús sobre sus negocios, donde están sus hijos. Pongo el nombre de Jesús. Y dice la palabra que donde está el nombre de Jesús, allí está la bendición. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté hoy siempre contigo. Amén y amén. Bendiciones a todos. Que Dios les guarde y que Dios los bendiga. Bendiciones.